Y el Toro, a ver, o sea, es el, si querés, el forward o primera línea con mayor recorrido, si querés, a nivel internacional. Y representa un montón, porque digo, por cómo representó al club en un club primero como Leicester, que nada, lo que representa y cómo representó a los Pumas. Y hoy en día lo tenés colaborando, entrenando y transmitiendo todo lo que él vivió de chico. Y creo que cuando vos ves a la gente de Newman cómo se relaciona y las cosas que transmite y quizás los conductas y comportamientos que ellos quieren llevar a cabo en el club, bueno, creo que el Toro fue el reflejo de eso. Muchos recuerdos y bueno, un gran legado que dejó en el club, sobre todo, y bueno, en los Pumas, obviamente. Potencia pura, tipo muy centrado en su rol y en sus responsabilidades, y un habilidoso, más allá de su puesto, era muy habilidoso y completo, pero principalmente es de los tipos más fuertes que vi en la cancha. Un tipo muy educado, un tipo muy reservado también, una persona muy seria y la verdad que nos llamó la atención. Marcos Ayer es una buena persona, un pilar extraordinario. Sinceramente, el scrum más difícil. La verdad que para mí, y él lo sabe, que es para mí el mejor pilar izquierdo. Me tocó entrenar, por suerte, y no jugar. Jugando con él, la verdad que era un lujo. Los más famosos 4 pilares en la historia de los Tigers, Marcos, obviamente, es número 1. El rugby me ayudó a entender varias cuestiones de la vida, a forjar mi voluntad. Y la voluntad es uno de los atributos más grandes del ser humano, hacia el esfuerzo, hacia el sacrificio, hacia hacer lo que uno tiene que hacer. El Toro lo conozco desde que tengo 4 años. Yo fui acá, él era del centro también, vivía por la calle Quintana. Lo conozco desde que tengo 3 años. Después él fue a otro colegio durante un tiempo y volvió al colegio, al Newman, en primer año, me parece. Y ahí empezamos a jugar juntos. El Toro venía de otro colegio. Yo desde chico iba a otro colegio, iba al St. Brendan's. Por estas cuadras de Belgrano. Y el Toro viene de una familia de, creo que son 10 hermanos. O sea, son un montonazo, por lo tanto se tenía que hacer su hueco. A través de Leandro Peiseré, que era el padre de un amigo mío, que entrenaba la división 83 de alumni de ese momento. Y como muchos alumni jugaban en Belgrano, en Cuba o en alumni, me dice, vente a jugar alumni. Bueno, jugué un partido, me acuerdo. El colegio siempre le gustó mucho los deportes, desde jugar al vóley o lo que hagamos en el colegio, fútbol, rugby obviamente, pero cualquier cosita era bastante dotado, pues no es un gordo pesado, sino que es un gordo bastante hábil. Y empecé a jugar con el alumni y ese verano, ahí fue la charla famosa que tuve con mi tío Miguel, donde me dice, mira Marcos, nosotros jugamos en Champa, tu hijo fue al Champa, venite a jugar a Champa. Y dije, bueno, antes 11, 12 años, decía, lo que quieras, vamos a jugar. Bueno, el Toro entra al colegio más o menos en secundaria. Él venía del colegio St. Brendan's. Como yo éramos de los más chicos del colegio, jugamos con la camada abajo, camada 83. Mi hermano Iván, más grande, ya estaba en Newman. Y ahí al otro año ingresé a Newman, que era en la 7ª edición del rugby. Y bueno, una vez ya entrando en el colegio, ya todos jugaban en Newman. Mis amigos jugaban en Newman y ya está, se acabó la aventura de Champa, que duró un año. Cuando Marcos Ayerza llegó a Newman, encontró su lugar en el mundo. El club que lo cobijó y le dio las armas para ser un gran jugador, figura en Argentina y en el mundo.
Un apasionado del Scrum que se convirtió en un pilar único, inolvidable. Esta es la historia de Marcos Ayerza, el Toro. Y los recuerdos hoy más que nada son los vínculos, las personas, los entrenadores que teníamos en esa época. Y una camada muy fanática, muy ovalada, muy liderada precisamente por Alfredito Cordone. Era una división muy fanática y ya el Toro cuando llegó era gigante, entonces ya no nos sorprendió, viste, como que ya del primer día marcaba presencia. Porque se puede jugar de 5 y de ahí obviamente pasé a jugar de segunda línea, de pilar, de tercera línea, siempre fui rotando. Era muy grandote, pero no terminaba de ser primera línea, era segunda, era tercera. A los 19 años nos agarra de técnico el Negro Torres, que es el padre de Marcelo, y lo empieza a probar de primera línea. De hecho, en primera debuta de tercera y después terminan encontrando el puesto que era de pilar. Jugó de tercera algunos partidos y creo, si mal no recuerdo, creo que fue el Negro Torres que lo pone de pilar en la gira del colegio. Las cualidades físicas y rugbyísticas del Toro, tanto en la tercera como en la primera línea, lo empujaron rápidamente al plantel superior. A los 19 años debutó en la primera de su club contra el Casi. Debuto en Newman, en la primera edición, con 19 años, de tercera línea. Y estaba Nero Torres, que era entrenador de primera, y me decía: Toro, mira, tenés 19 años de primera línea en la urba, contra viejos como el Alemán Grote, como, no sé, tipos ya mañosos y grandes. Me preocupa tu salud física. Agarrá el roce de primera de tercera línea, jugate 6 meses de tercera línea, pero vemos qué pasa. Jugaba de ala, tenía bastante aire y corría bastante. Y los Pumitas, ahí todo Otaño me dice: mira, yo creo que tenés una gran proyección como jugador internacional de primera línea. Terminando el 2002 ya lo empezaba por de pilar. Y de ahí ya empezó a jugar siempre de primera línea. Bueno, me cambié la segunda mitad del año a primera línea. Sacaban los tries, sacaban las corridas. Era otro tipo de juego al cual bueno, abracé y crecí y me encantó. Yo escuché hablar de aquel equipo de Newman, de la camada 1983, casualmente una camada por encima donde yo jugaba, porque yo nací en el año 1984, y se hablaba muy bien de esa camada, de Alfredo Cordone. Bueno, el Toro, Martín García Frugoni, Tommy Caputo, bueno, después está Tommy Aceluazo, que no subió ese año, pero subió después. O sea, una muy buena camada. Lo que le iba faltando a Newman es lograr la consistencia y la determinación y la decisión de empezar a ser más competitivo. ¿Qué quiere Newman del juego? ¿Quiere un rugby formativo? Pasarla bien, divertirse, formar chicos y que sea un acompañamiento dentro de la vida del jugador. ¿O intentamos buscar que además, o que sea un rugby para ganar? Se dio el paso ese a llegar a semifinales y bueno, fue una locura para todo el club. Partido en Villé de lluvia, donde es difícil. Perdimos 12-9, terminando con penales frente a los palos. No podíamos pedir palos porque ya tenían ventaja deportiva. Si empatábamos, pasaban ellos. Entonces, partido durísimo, de mucha efervescencia, muchas emociones. Todo el club realmente era la primera vez que llegamos a una instancia de semifinales. Y realmente mucha euforia, mucha expectativa. Y bueno, después se jugó el partido, se jugó, se perdió y el sabor fue, bueno, qué lindo se siente estar acá a este nivel, poder competir para ganarlo. Sigamos trabajando por estas líneas, ¿no? Yo lo empecé a ver ya con más, digamos, con más detenimiento cuando yo ya era entrenador de los Pumas, que empecé a entrenar en el 2000 y terminé el 2007, a fines del 2007. El Toro ya tenía digamos, un lindo pasado. Por supuesto había sido juvenil en Newman y la verdad es que siempre se seguía destacando. Al final
lo convocamos. A los 21 años recibió el llamado más esperado. Contra Sudáfrica, en Vélez, se produjo su debut en los Pumas. Un partido contra Sudáfrica en los Springboks y varios que jugaban en Europa no podían jugar. Empezamos a buscar jugadores que fueran más jóvenes. Bueno, entre ellos aparece el Toro, ¿no? Realmente no podía creer con 21 años estar jugando, siendo convocado a jugar para la selección nacional, para los Pumas, en Vélez, y nada más y nada menos contra Sudáfrica. Sí, me acuerdo del Toro y ahí debutando sus primeros pasos en los Pumas. No nos cedían los jugadores porque no era ventana, porque no era fecha de ventana internacional. Así que tuvimos que hacer una mezcla de jugadores jóvenes, de jugadores locales. Me acuerdo lo que fue la parte física, el contacto. Uno va experimentando en cada nivel de juego es qué intensidad se juega ese arranque, ya sea anaeróbicamente por los tiempos y la velocidad, también como lo que son la parte de contacto físico. Me acuerdo que asustaba diciendo, ¿podré jugar una vez a este nivel? ¡Qué increíble! En 2006 llega el momento del rugby profesional. Con el deseo de consolidarse en los Pumas y ante la oferta de uno de los clubes más importantes de Europa, Marcos Ayerza da el kickoff a su brillante campaña en Leicester. Ya cuando empecé a jugar en las Pumitas, ya empezaban los primeros sondajes de los que se dedican un poco a reclutar. Y ya había tenido algunas ofertas, pero no había agarrado nada. Sino que seguían estos paracaidistas, que se había mucho más por mail. Estimado, soy fulano de tal, represento a jugadores de rugby, me gustaría contemplar ofrecerte un club que te quiere convocar en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra. Por él hubiese sido más difícil irse a Italia primero o hacer un poquito más de carrera en otros lados, pero su oferta vino del Leicester, que es de los equipos más importantes del mundo. Y me contacta en el 2006 un mail diciendo, Marcos, ¿te gustaría contemplar irte a jugar el mejor club de Europa? Gira de los Pumas, estábamos revisando los mails ahí en el lobby con Les Casper, que era un inglés que estaba ayudándonos. Y cuando me dice un club inglés, al mejor club de Europa, le pregunto a Les, ¿vos sos inglés? Sí, bueno, Les, ¿conoces Leicester Tigers? Ayerza dice, Les, conozco Leicester Tigers, do you know Leicester Tigers? Y en ese momento hace una pausa Les y me mira y me dice, Marcos, yo nací en Leicester. Jugué más de 400 partidos para Leicester. Fui capitán de Leicester. Mis hijos todavía viven en Leicester. En mi club, me dice. Para mí es mi corazón. Leicester Tigers es un club muy lindo. Muy bien zona para tu familia. Para Mercedes, mujer. Y obviamente eventualmente de chicos. Entonces ahí nomás nos llama a Simon Cohen, que era el CEO. Y le dice, Simon, estoy acá con Marcos Ayerza. ¿Es verdad que vos lo querés contratar? Dice, sí, están buscando un pilar, se retira Graham Browntree. Y ahí, 15 días más tarde, ese mail, estaba tomando un avión con mi viejo. Y Mechi, mi ahora mujer, esa novia, que me acompañaban a instalarme en Inglaterra. So, esta es la introducción para Ayerza, Marcos, muy joven, 22 años. Y obviamente Leicester Tigers invitó a Marcos para juego en Leicester. Hola, soy Jero Gallo, juego de pilar en la M19 de Cuba. Lo que más me gusta del rugby a mí es compartir con amigos y disfrutar de jugar desde chico. Mis referentes en Cuba, Tute Moroni, Juan Cruz González. En mi puesto hoy en día y como referente a Joel Esclavi, es alguien que admiro mucho y sigo mucho. Jero como jugador es un pilar muy habilidoso, muy picante, muy fuerte en el contacto. Peligroso con la pelota en mano y en el juego de contacto. M16, entramos los dos juntos contra el Casi, agarra la pelota, ¡pum!, le pega y 50-22.
fue una locura, nadie lo podía creer. Tipo muy alegre, es un personaje y muy gracioso. Hasta donde quiera puede llegar. Y mi sueño en el rugby es jugar en la primera de mi club y en un futuro poder vestir la camiseta de los Pumas. No hay nada que se compare a lo que sentís cuando realmente sentís la camiseta. En Macro nos pasa igual. Sentimos la camiseta. Por eso acompañamos a más de 90 clubes y equipos de rugby en todo el país. Impulsamos pasiones. Jugá en grande. Pensá en Macro. Estoy yendo a jugar un mundial con los Pumas en Francia. Qué increíble este momento. Lo había convocado a Diego Cash, que venía haciendo un laburo muy importante en el Scrum. Para nosotros el tema del Scrum era muy importante. En esa época el Scrum era muy preponderante en el juego. Entonces Diego laburaba mucho y siempre lo ponderaba mucho también a Marcos. En 2007 nosotros, los Raiders y Bayetti, Cash y todos en París. Y eventualmente en París para el primer partido, en Lyon, y Marcos muy joven. Y cuando llego a Leicester, me acuerdo que estaba Rowntree, ya medio jugador / dirigente, jugó unos partidos, me dice: Marcos, quédate acá. Y él habla con el CEO y dice: firmalo ya a Marcos 4 años más. Entonces me dice: che, ¿estás para quedarte 4 años más? 4, en esa época, 23 años, era una eternidad, una vida. Entonces, bueno, ahí nomás firmé el contrato de 4 años más y hablo con mi mujer, que vive en Argentina, y le digo: ¿verdad? Nos casamos y te venís para allá. Así que ahí nomás arrancamos y bueno, 11 largos años y pico, casi 12, me quedé allá. Creo que también representaba mucho los valores de lo que se transmitía en el club de Leicester, un club obviamente trascendental dentro de la liga inglesa. En su momento, cuando él se suma a las filas de Leicester, el equipo de Leicester era uno de los mejores equipos europeos sin lugar a dudas. Marcos, la carrera que hizo en Leicester fue espectacular, fue como una excepción tal vez, porque haber estado tanto tiempo en un mismo club, y que no solamente que lo valoraran, sino que lo quieran tanto, que lo quisieran tanto, como me demostraron a mí cuando estuve en el 2008, y después siguiendo allí, me parece que eso habla mucho del tipo, no solamente de jugador que era, sino también de persona que era, ¿no? Y el Toro, una fuerza sobrenatural. Era natural la fuerza que tenía el Toro. O sea, vos lo veías desde chico sin haber ido al gimnasio. Creo que hay que mencionar su juego sin pelota. Creo que lo ha mejorado muchísimo con el correr de los años. Era un pilar que para ese tamaño y para lo que él cargaba, yo creo que tenía mucha movilidad. Más allá de buen pilar, bastante leal, porque dentro de la guerra de los pilares a veces se pone un poquito áspera además, pero él muy convencido en lo que hacía, muy metódico. Para el porte que llevaba me da la sensación que también tenía mucho recorrido en la cancha. Y después, una técnica terrible para formar el Scrum. Marcos Ayerza tiene alma de primera línea y, como corresponde, el Scrum es religión para él. Yo creo que el Scrum está marcando hoy en día una plataforma que cambia o que marca la parte cultural, ¿no? Creo que es una formación que nos diferencia del Rugby League, es una formación que nos diferencia de los deportes, y el Scrum hoy en día se ha vuelto para mí el faro de lo que implica la parte cultural dentro de un equipo de rugby. El Scrum sintetiza estos 3 valores que te mencionaba anteriormente, lo que sería la humildad, sacrificio y el esfuerzo.
el despojo de uno mismo por el club, por el pack, por el otro, es un acto de humildad muy lindo que llena mucho y que realmente te permite desarrollarte como jugador. Club donde el scrum era muy importante, era tal vez también una de las características principales que tenía Leicester y que mostraba a la Premiership, ¿no? La primera línea en el rugby significa, o sea, los forwards en general, los 5 adelante, pero sobre todo la primera línea, estos principios que Leicester siempre pregonó: humildad, sacrificio y esfuerzo. Así me recibió un club con ese amor hacia la formación, las formaciones fijas, hacia las primeras líneas, y donde realmente pude crecer mucho como jugador y terminé de formarme allá, y que fue muy lindo. Fue lindo este partido, que fue la primera victoria contra Sudáfrica en el 2015, antes mundial en el Championship. Un Sudáfrica increíble, de equipazo de Sudáfrica, pero que realmente jugamos un rugby impresionante. Lo dominamos en el contacto, lo dominamos en el scrum, espectacular. Y bueno, un partido que el equipo realmente se demostró a sí mismo que tenemos un equipazo y que podemos jugar muy buen rugby, y que realmente ese partido creo que marcó una expectativa distinta. Si bien participó de los mundiales del 2007 y 2011, el gran momento del Toro Ayerza fue en el disputado en Inglaterra en 2015. Y tuvo un mundial espectacular, creo que el equipo tuvo un muy buen mundial. Recuerdo a un Toro Ayerza ya con una madurez diferente en cuanto a su juego. Ya con 31 años creo que tenía cuando disputó ese mundial. Y bueno, uno de los mejores pilares del mundo, sin lugar a dudas. En el scrum muy dominante. Nosotros con el Toro y sin el Toro era otro scrum, la verdad, es esa. Pero lo bueno es que sumó mucho a los que éramos más jóvenes. Recuerdo un mundial muy positivo del equipo y de él particularmente porque jugó de titular, algo que quizás no sucedió en mundiales precedentes. Y también era uno de los líderes del equipo, no solo de ese pack de forwards. Así que creo que ese mundial fue muy significativo para él y para todos los que jugamos a su lado. Que después culminó en el 2015, ¿no? Un equipo jugando un gran rugby, distinto a los otros mundiales, porque ya este equipo jugaba otro rugby distinto, expansivo, dinámico, de fases, y con el condimento de dominar adelante. Dominar con las formaciones fijas, obtener penales, obtener dominio psicológico, físico, territorial sobre el rival, y con eso realmente, bueno, ahí se me vienen a la cabeza las imágenes de lo que fueron varios tries contra Georgia, contra Tonga, contra los All Blacks. Ese partido inaugural nos quedamos sin nafta, pero estuvimos a nada de ganarle a ese equipo de los All Blacks. Los All Blacks tenían muchas versiones, pero ese equipo creo que eran por ahí el mejor equipo de la historia de los All Blacks. Campeones del mundo, bicampeones del mundo, ¿no? Como el legado que le deja el tipo que experimentado, que jugó 10, 12 años afuera, que es muy respetado también a nivel internacional, y por ahí cuando suben muchos chicos en un plantel nacional, está bueno tener a alguien así. No, influyó terriblemente, seguramente en cada scrum, en cada partido, pero también influyó en lo que dejó él. Cuando los Pumas no me llaman para los Pumas, 2016, el planteo más grande de mi cabeza era: ¿para qué jugar al rugby? ¿Quiero seguir jugando al rugby por un sueldo? Estar en un gran club, jugando muchas copas muy buenas, tenía un muy buen salario a nivel rugbyístico. Pues, ¿esto me llena?
¿para qué juego? ¿Para qué juego al rugby? Yo no juego, no, me costaría jugar por un sueldo. Si juego es porque me gusta jugar para Leicester, para jugar en los Pumas, para representar a mi familia, a mi país, a mi club, a mi idiosincrasia y para medirme con los mejores que pueda en ese momento. Ya como deportista, no te dan la zanahoria de querer medirme y representar a tu país y medirme con los mejores, era un ambiente raro, era un sinsabor realmente complejo. A los 34 años y luego de una lesión, le puso punto final a su carrera rugbyística. Desde su etapa juvenil en Newman hasta su madurez en la elite del rugby internacional, el Toro dejó huella en cada cancha que pisó. La marca de un crack, el sello de un verdadero hombre de rugby.